Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast sobre compliance de Albagli Saliasnik. Soy Jaime Viveros, asociado del grupo Compliance y Tech de la oficina, y en esta oportunidad me acompaña Constanza Pasarín. Constanza es asociada e integra el grupo de Compliance y Tech de la oficina, es experta en temas relativos a tecnología, protección de datos y delitos informáticos. Hola, Connie. Hola Jaime, ¿cómo estáis? Bien, todo muy bien. Qué En esta bueno. oportunidad queríamos conversar sobre un tema que ha estado en la palestra del último tiempo en los medios de comunicación y en las redes sociales y que tiene que ver con el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo conversa el compliance con esto, ¿verdad? Porque ya en la vida cotidiana la inteligencia artificial ha irrumpido bastante fuerte, ¿verdad? Sobre todo en el último tiempo con el desarrollo y la aparición del chat GPT, ¿verdad? Como que ya está Sí. bastante famoso en el último tiempo, pero también cómo la inteligencia artificial se empieza a insertar en los mercados, ¿verdad? Y en los sectores económicos, y eso en el fondo puede tener un aspecto positivo que tiene que ver con la productividad y el aumento en la eficiencia, ¿verdad? De los procesos, pero también un aspecto que tiene que ver con cómo se regula esto y dónde están principalmente alojados los riesgos. Entonces, para partir, queríamos preguntarte, Connie, ¿qué riesgos ves tú asociados al uso de la inteligencia artificial? Bueno Jaime, muchas gracias por la intro. En verdad es un tema súper relevante hoy en día, como bien decías. Y efectivamente los riesgos asociados a la inteligencia artificial yo creo que se basan principalmente en la protección de datos personales de las personas que podrían verse involucradas en el entrenamiento de los algoritmos. En ese sentido, las legislaciones a nivel internacional han estado súper presentes en fiscalizar estos nuevos tipos de herramientas. Justamente ha pasado hace poco con ChatGPT, que varias autoridades internacionales se han pronunciado sobre ello. Entonces, suele suceder en el desarrollo tecnológico que va mucho más rápido de lo que va la regulación del derecho. Por tanto, el tema del compliance surge como una necesidad súper atingente a mitigar ciertos riesgos que pudiesen en el fondo suceder en la implementación de estas tecnologías. Sí. Y en este sentido yo creo que en Chile actualmente tenemos lineamientos que permiten a las empresas tener hojas de ruta en la materia. Ya sabemos que estamos en trámite del proyecto de ley de protección de datos personales que va a elevar el estándar de Ujú. protección, y además se aprobó hace poco la ley de delitos informáticos, que también viene como un poco a mitigar este tipo de situaciones y a sancionar a quienes infrinjan la normativa. Y también tenemos que considerar que hace un tiempo Chile también fue pionero en generar una política de inteligencia nacional de inteligencia artificial. Así que, bueno, y hace poco se presentó un proyecto de ley de la misma línea, así que Sí. estamos, yo creo que muy en boga de todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Sí, de todas maneras. De hecho, bueno, en ese mismo sentido han aparecido un montón de proyectos de ley, no solamente en Chile, en otros países del mundo también, que tocan estos mismos temas, y sobre todo porque vienen a hacerse cargo de un problema importante, que es ¿qué hacemos para mitigar estos riesgos? Claro. ¿Qué implica entonces el compliance o cómo se vincula el compliance, ¿verdad?, con el desarrollo adecuado y efectivo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Como, ¿qué podemos hacer desde el compliance? Claro, justamente yo creo que un primer paso para mitigar correctamente estos riesgos y las contingencias que pueden derivarse de este tipo de tecnología es que tengamos dentro de las organizaciones que desarrollan este tipo de sistemas, protocolos, políticas o lineamientos a seguir que mitiguen ciertos riesgos. Esto es importante no solo a nivel como a nivel exterior, a nivel de cumplimiento exterior, sino que también a Mm. nivel de cultura empresarial, porque los procesos y las personas que están involucradas deberían de alguna manera estar como en línea con la ética y con la forma, entre comillas, correcta de operar. Sí, po. Entonces, en este sentido, que las políticas estén suficientemente preparadas para poder afrontar de manera correcta este tipo de regulaciones es fundamental, y el compliance claramente es la herramienta que engloba todo esto. Sí, de todas Sí, maneras. Y ahí en el fondo también tiene que ver con que, hasta lo que decíamos antes, ¿verdad? Si la legislación avanza mucho más lento que lo que avanza el desarrollo de la tecnología, alguien se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Y en ese exacto. sentido, entonces, la autorregulación que pueden tener las distintas empresas según su forma de trabajo, según sus metodologías y según su visión y misión, ¿verdad? En este mundo, tiene Uh-huh. sentido de que se hagan cargo también de cómo quieren hacerlo.
exacto. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo se ha visto el panorama internacional? Como harto comentamos de que esto no es algo que está ocurriendo solamente en Chile, y entonces en ese Ujú. sentido te quería preguntar cómo se está abordando el desarrollo de la inteligencia artificial en otros países. Bueno, en relativo a la protección de datos, que sería como el tema más atingente o que más le preocupa a las autoridades, podemos observar el caso de España en relación a la Agencia de Protección de Datos de ese país, que hace un tiempo emitió un documento de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos, que justamente habla de aquellos tratamientos que incorporen inteligencia artificial. También se han dictado algunos documentos en relación a los requisitos de las auditorías que deberían tener los tratamientos que incluyan inteligencia artificial. Entonces, fuera de este rol orientativo de estas normas, los lineamientos de ellas van orientados a acompañar el proceso de denuncia también que podría acarrear eventuales sanciones y responsabilidades para la empresa. Y además existen ciertos pronunciamientos del Tribunal Supremo Italiano que se ha referido a estos temas, centrado principalmente en el sector público en cuanto a los problemas que pudiesen originarse en la utilización de inteligencia artificial y en la motivación de los actos administrativos. Y como bien decíamos antes, Chile ya también ha estado buscando políticas públicas en la materia. Hace poco también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se reunió con ciertos expertos para ver cómo íbamos a actuar como país respecto a estas nuevas formas de operar, y se está definiendo hoy en día lo que se va a hacer. Si bien todavía no hay regulación como pura y dura en la materia, tenemos un proyecto de ley pronto a salir en protección de datos, y justamente se está viendo la hoja de ruta que va a seguir Chile para poder regular la inteligencia artificial. Claro. Bueno, y en ese sentido, el que mencionaste recién, el proyecto de protección de datos, que en el fondo ya se ha tramitado durante muchísimo tiempo, pero supuestamente va Sí. a salir dentro de poco, y en ese sentido también viene una nueva regulación respecto Uh-huh. de estos temas y otros más, que son bastante relevantes y que modifican bastante el paradigma, ¿verdad?, de cómo se conciben los datos en Chile. Y en ese sentido, Claro. entonces, ¿cómo este cambio legal que propone el proyecto de ley de protección de datos, ¿verdad?, genera un nuevo paradigma en el uso y en el desarrollo de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver particularmente con el uso de datos, ¿verdad? Sí, como dijimos antes, uno de los puntos más riesgosos de la inteligencia artificial, el desarrollo de esta tecnología, es el uso de los datos personales, el uso de las personas, de los datos de las personas, perdón, que en el fondo son los que podrían entrenar el algoritmo. ¿Ya? Entonces, para poder hacer un correcto uso, es importante, como dice la nueva normativa, tener un modelo de cumplimiento de prevención de infracciones que va a ayudar a las empresas a mitigar los riesgos que están naturalmente asociados. Entonces, con la designación de por ejemplo, un delegado de protección de datos, o con el establecimiento de ciertas políticas, sanciones internas, formas de operar y de reportar vulnerabilidades eventualmente a la Agencia Nacional de Protección de Datos, que va a ser este ente fiscalizador, que va a estar preocupado de regular y de normar los lineamientos en estos temas. Es muy importante que las empresas puedan, en el fondo, entonces, tener esta cultura de cumplimiento que va a ayudar no solo a cumplir con las normativas, sino que también a generar confianza tanto en los titulares del dato, que no solo son los clientes, por ejemplo, de una empresa que desarrolla ese tipo de inteligencia artificial, sino que también, creo yo, de los colaboradores y la gente que está dentro de la organización, porque tenemos que recordar que la protección de datos no solo alcanza a aquellos externos, sino que también a las personas que pueden estar dentro de una organización. Sí, claro. Bueno, y en ese sentido, vinculándolo con las lógicas del compliance, ¿verdad? El Sí. establecimiento de política y en particular de un modelo de protección de infracciones, ¿verdad?, a los datos personales, se vuelve fundamental. Pero un aspecto importante que valga la pena mencionar respecto a este proyecto es que este modelo de protección de datos no es obligatorio, ¿verdad? Exacto, es Eh, voluntario. y al ser voluntario, entonces, volvemos a lo mismo de por qué es necesario entonces que las empresas se hagan cargo de esto. Una cosa ya Claro. estabas mencionando recién que tiene que ver con la confianza, ¿verdad? No solamente de las personas que Uh-huh. están adentro de una empresa, de una Sí. organización, y de que sus datos se van a manejar en forma adecuada, ¿verdad? Y de acuerdo a la legislación, pero también de cara a otros stakeholders, ¿verdad? Como no solamente importan aquí los trabajadores o los consumidores, sino también otras personas que están involucradas con las organizaciones y las empresas. Ahí, ¿cómo lo ves tú?
Claro, justamente como dices tú, da una cultura y una visión de cumplimiento que no solo es de cara a los clientes, sino que también de cara a los partners y a la gente con la que tú posiblemente vas a contratar el día de mañana, que obviamente le da una seguridad al mercado. Y además, yo diría que a pesar de que no es obligatorio este modelo, sí o sí va a mitigar las responsabilidades o eventuales responsabilidades que las empresas pudiesen incurrir en caso de algún tipo de infracción. Entonces, si el día de mañana la agencia va y fiscaliza a una empresa que podría estar en incumplimiento, pero tiene un sólido modelo, probablemente su responsabilidad se mitigue mucho y eso también da una visión hacia afuera de cumplimiento. Exacto. De todas maneras, y ahí en el fondo la lógica del compliance no solamente tiene que ver con la forma en la que la compañía se está organizando y los trabajadores en el fondo tienen que atender, sino también creo en cierta medida traspasa también a la vida personal, ¿verdad? Y uno empieza también a darse cuenta y a poner ojo en cómo están funcionando estos sistemas, no solamente en el contexto de las labores que cumplimos en nuestros trabajos, sino también cuando llegamos a nuestras casas y vemos aplicaciones de redes sociales, interactuamos a través de internet con nuestros amigos y qué sé yo. En ese sentido también como nos concientiza respecto a un tema que está cada vez más de moda y que es cada vez más importante saber, conocer y hacerse cargo. Así que buenísimo. Muchas gracias, Connie, por esta conversación. Sabemos que estas son solamente las primeras dudas que las organizaciones pueden plantearse respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, así que si quieren tener más información pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico o la página web de AZ, que es www.az.cl, y además de todas nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en LinkedIn o en Instagram, ahí estamos disponibles para poder resolver cualquier duda que tengan. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima edición del podcast. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos. También, chao.